Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y conseguir más ventas online. Y también a que lleves un buen equilibrio, ¿no? entre la vida profesional y la vida personal, que para eso tenemos aquí hoy a una súper invitada que es Lucía Orbiler. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Eh, Alicia. Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo. Yo también de tenerte. Te voy a presentar, ¿vale? Y ahora sí que tú ya nos aportas un poco más. Lucía es multiemprendedora, se define como multiemprendedora, experta en comunicación, marketing estratégico y desarrollo de negocio. Cerró su primera empresa al cabo de 2 años porque arrasó con el resto de esferas de su vida, ahora nos vas a contar. Y Sí. desde hace 10 años ayuda a personas con un negocio propio a trabajar su mentalidad emprendedora para que lideren sus empresas con foco, seguridad y control. Súper importante, ¿verdad, Lucía? Cuéntanos un poquito más Es sobre ti clave. y esto que comentas, ¿no? De cerré 2 años, no pude y luego he cambiado, eso me parece muy interesante, así que si quieres empezamos por ahí. Claro que sí. De hecho, en la biografía que has leído no lo dice, pero ese primer negocio que yo cerré fundamentalmente era un e-commerce. O sea que imagínate si tiene sentido que Vale. esté hoy aquí. Porque precisamente, bueno, esta idea de yo en un momento dado de mi vida, después de todo un periplo profesional en el que pues la primera década, pues te has formado, ¿no? Y te pones a experimentar el mundo profesional. Tuve muy buenas oportunidades internacionales, en multinacionales, en embajadas, viviendo y trabajando en distintos países, y lo que era éxito para todos los demás, para mí, era una jaula en la cual sentía una enorme claustrofobia, y cada vez que pues llegaba algún hito de estos extraordinario, de que te van a ascender o que te proponen algo como muy jugoso, yo decía, es que me tengo que huir de aquí porque no me siento cómoda, ¿no? Entonces, después de ir acumulando muchas experiencias, yo vengo de un bagaje de comunicación, de publicidad, de marketing, pero claro, yo estuve en la universidad hace 20 años. Es decir, Ujú. hace 20 años hablábamos de marketing estratégico, de los fundamentos, ¿no? Todo esto del universo de la digitalización ha surgido después. Y fui coleccionando una serie de experiencias, comercio internacional, esto de la comunicación, el marketing, la estrategia, la consultoría, moda, de repente cosas como que eran muy eclécticas y no tenían nada que ver. Y cuando en un momento dado yo estaba viviendo en China y decidí que no podía más, tenía una fábrica de bisutería allí y quise volver a España, pues decidí ser libre. Y para mí emprender y ser libre iban de la mano. Total, que monté un negocio en base a un montón de cosas que sabía hacer. Porque yo Ujú. era una friki que desde los 14 años ya les había pedido a mis padres que me pusieran una línea de teléfono conectada a internet, de eso que hacía ruido como un fax, ¿te acuerdas? El modem de toda la Terrible, vida. terrible. Y entonces y no había nada, no había Google, no había nada que hacer online, pero a mí me parecía fascinante esa ventana al mundo, ¿no? Entonces, desde muy joven sí que me picó mucho la curiosidad. De hecho, la tesina final de carrera la basé en la teoría de que la publicidad online podía tener la misma o mayor eficacia que la publicidad convencional a la que estábamos acostumbrados. O sea, imagínate, hace 20 años que no había ni documentación a este respecto ni herramientas, ¿no? Y pues me pareció lógico juntar todo ese expertise que yo tenía y crear un e-commerce en torno al mundo de la moda, porque yo había estado trabajando en el mundo de la moda en esa última experiencia, sabía cómo crear colecciones, sabía cómo traer la mercancía desde China, entendía de comunicación, de marketing, había seguido en contacto con Ujú. todos los avances que había y pensé, el e-commerce es el formato perfecto para mí. Es verdad que no era la única línea de negocio, yo también vendía al por mayor a otras boutiques que distribuían mis productos, pero claro, pues de repente me vi yo sola haciendo todo, Alicia, yéndome a China a elegir la mercancía, Ujú. trayéndomela de China en contenedores, gestionando todos los papeleos de las importaciones, de las exportaciones, de los aranceles, del tener una empresa, de gestionar un almacén, de tener un e-commerce. Soy una tipa muy curiosa y muy geek, y para mí era inconcebible tener un PrestaShop, que era la Ujú. plataforma que usaba en ese momento, en manos de unos proveedores externos, de unos, pues una agencia, ¿no? Que me la había Ujú. montado, pero que si yo quería cambiar un producto, una coma o lo que fuera, yo necesitaba entender cómo funcionaban las tripas Claro. de aquello, ¿no? Pero también era la que hacía las fotos, también era la que preparaba los pedidos. Luego se fue incorporando gente que me ayudó en el equipo, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues en esos 2 años yo hice mío o mía la máxima de que para emprender hay que sufrir muchísimo y trabajar muchísimo y darlo todo por el negocio. Y así lo hice. Y por suerte un día, pues
después de muchas señales de alarma de esas que van apareciendo, pero que tú no les prestas atención porque estás completamente obsesionada con tu proyecto y con sacarlo adelante. Y de hecho lo conseguí, era un negocio que funcionaba, pero no veía a mi familia, no veía a mis amigos, no disfrutaba de la vida, no me sentaba a leer, no me Ujú, sentaba a escribir, no iba a un concierto, no me permitía espacios de disfrute y de deleite para mí. Es decir, tenía un negocio que funcionaba y una vida de mierda, con perdón de la expresión, ujú. ¿no? La única cosa que sí que guardaba para mí era salir a correr y en ese sentido me volví también muy obsesiva porque era la forma que yo había encontrado de desconectar de mi negocio. Eran 24 horas al día del negocio, excepto la Aparte hora de que correr. Bueno, salía. por lo menos eso ya es importante. Claro, ¿qué pasó? Que me lesioné de tanto correr, tanto va el cántaro a la fuente que al final se Ah, rompe, ¿no? Y claro, cuando me lesioné ahí ya empezaron a explotar muchas otras cosas, ¿no? Y fue cuando me di cuenta de que realmente eh, esa forma de abordar el emprendimiento no tenía ningún sentido, por un lado, no me hacía feliz, por otro lado, y que tampoco el modelo de negocio que yo había elegido, pues me terminaba de de llenar. funcionar a mí Ujú. personalmente. Y pues en ese viaje de reencontrarme conmigo misma y reenfocarme y redefinirme y redescubrirme, pues descubrí que quería dedicarme a ayudar a otros, que era algo que se me daba muy bien, a poder trazar estrategias que funcionaran de marketing, porque colaboraba mucho con esta agencia que te digo que me llevaba al PrestaShop y me decían, creamos webs increíbles, pero luego la peña no vende. Ujú. Pero tú eres muy buena haciendo eso, ¿por qué no nos ayudas a esa parte, ¿no? El marketing estratégico, las tácticas digitales que se pueden implementar para que vendan más, porque tienen buenos productos, tienen buenas tiendas y lo que falta es gente interesada en comprar, ¿no? Y así lo hice, tuve una suerte enorme de que me prestaran su cartera de clientes para arrancar, pero Alicia, ¿sabes lo que me encontré? ¿Qué? Que todos esos emprendedores, todos esos autónomos que habían volcado sus sueños en tener un e-commerce que funcionara o una página web que vendiera servicios, me da igual, ¿no? Un e-commerce al final Ujú. es tú vendes online, pues estaban igual de perdidos que yo. No sabían lo que querían, no sabían por qué lo querían, confundían marketing táctico con marketing estratégico, no le daban visibilidad al negocio porque sentían vergüenza a ellos de darse visibilidad a sí mismos o porque Ujú. tenían relaciones poco saludables con el dinero o porque sentían desconfianza, el famoso síndrome del impostor, ¿no? Y dije, caray, están igual, o sea, esto no lo puedo soportar. Entonces ahí empecé a meter en mi coctelera no solo marketing estratégico, desarrollo de negocio y demás, sistemas de los que nos hacen la vida más fácil, de los que seguro que tú nos puedes compartir un montón, sino mucha mentalidad, mucho mindset, muchas herramientas prácticas de desarrollo y crecimiento personal, porque al final emprender es como pues, una oportunidad para ponerte frente a un espejo y decidir en quién te tienes que convertir y hacer cosas por ese proyecto que por ti mismo no harías, como ser madre, ¿no? O Ujú. como tantas otras oportunidades en la vida que te enfrentan a retos más grandes que tú y te utilizas esa palanca, pero claro, hay que saber utilizarla y no nos lo explican esto. Vale, sí. De hecho, bueno, una pregunta que se me ocurre así de entrada, muy sencilla, ¿no? Se habla mucho del mindset, de trabajar el mindset. Mm. Cuéntanos un poquito más. ¿De qué va esto del mindset? Pues esto del mindset yo lo abordo desde el entrenamiento, es decir, al final nuestra mentalidad, nuestra forma de ver el mundo está graduada como unas gafas de una manera determinada en función de pues el país en el que hemos nacido, la familia en la que nos hemos criado, la sociedad, la religión, los círculos sociales, etcétera, ¿no? Nos parecemos bastante a nuestros amigos, por decirlo de Ujú. alguna manera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que tú naces y te ponen esas gafas y como te las ponen de entrada, tú no percibes y no te cuestionas si eso es así o puede ser de otra determinada manera, ¿no? Pero al final esa forma de ver el mundo se puede moldear a base de entrenamiento, por eso decía que es como el ejercicio, que es como un músculo, nuestra mentalidad es algo que día a día podemos ir trabajando de manera que expandamos esos límites que en verdad son irreales, es una especie de código informático o de holograma que está ahí y es así, pero puede ser de cualquier otra manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú te equivocas y los emprendedores nos equivocamos todo el rato porque somos gente que tiene que tomar decisiones y tiene que pasar a la acción. Tú puedes decidir si una equivocación es un fracaso o si una equivocación es un aprendizaje que forma parte de un proceso.
Eso es Ujú, un cambio de mentalidad, ¿no? Tú puedes tener una visión del dinero o de la gente con dinero que etiquetas de una determinada manera. Puedes pensar que los ricos son avaros, que los ricos son codiciosos o que los ricos son malignos o que el poder pervierte y este tipo de mm, cosas, pero el dinero, en verdad, si lo piensas, es neutro. El dinero no es bueno ni malo, como no lo es un cuchillo. Con un cuchillo tú puedes preparar una cena para tu familia o puedes cargarte a un tío. ujú. ¿Es bueno o es malo el dinero? ¿Es bueno o es malo el cuchillo? Es una herramienta y lo etiquetamos. Y ahí está la clave. Le ponemos etiquetas de casi maniqueas, ¿no? Este mundo de niños, de los buenos y los malos, lo blanco y lo negro. Y en el fondo, pues nada es tan blanco, nada es tan negro y la etiqueta que tienen las cosas colgadas, pues tú puedes elegir cambiarla. Entonces ahí es Ujú. donde la mentalidad yo creo que es importante identificar que se puede trabajar y entender que es un trabajo que requiere compromiso y constancia y que además, desde mi perspectiva, afortunadamente no se acaba nunca, Ujú. porque los retos que vas superando y esos techos de cristal que todos tenemos y que vas eliminando, pues siguen apareciendo otros y eso es como un videojuego, ¿no? Donde vas pasando pantallas y de repente ves el mundo de una manera y ya esas gafas de serie que traías pues no tienen mucho sentido. Entonces te diría que eso de la mentalidad es como ir cambiándote la graduación de las gafas de forma paulatina a medida que te vas enfrentando a la decisión de convertirte en una persona que hoy no eres porque quieres unos resultados diferentes. Es como muy pensar en positivo, ¿no? Yo lo veo como muy pensar en positivo, ¿no? En lugar de estar machacándote por no he hecho esto, no puedo hacer aquello, ¿no? Porque muchas veces el solopreneur, ¿no? Que mucha gente Sí, de las que nos escucha seguro que está solo, autónomo en su tienda online. Muchísimos de mis clientes son autónomos ellos solos. Yo también soy solopreneur. Entonces, yo veo que muchas veces gestionamos muchos pensamientos negativos. El pensamiento de no llego sí. a todo, el pensamiento de me he equivocado, el pensamiento de fracasado, el pensamiento de esto es muy Esto no es difícil, perfecto. ¿no? Es como me machaco con un montón de cosas, solo veo lo negativo, ¿no? Y no construyo la parte positiva. Bueno, también hay otros mecanismos por los cuales nos venimos muy arriba, ¿no? Está, por ejemplo, Bueno, sí. el impostor y luego está el adulador, ¿no? Que es que yo me creo que soy lo máximo y luego el mercado me devuelve un feedback que yo tengo que interpretar, pero en vez de venirme abajo, es verdad que es desde el positivismo, desde el optimismo, desde la aceptación también, ¿no? De Ujú, aceptar que ciertas cosas son como son y que hay que hacer lo que hay que hacer para conseguir los resultados que tú persigues, es pues esta parte de la aceptación, es la compasión hacia uno mismo. Mira, una de las preguntas que yo hago a mis clientes antes de las sesiones conmigo tienen que rellenar un formulario, ¿no? Y en ese formulario, una de las cosas que les pregunto es, de una escala del 1 al 10, una serie de parámetros que a mí me dan la pista de cómo están evolucionando. Uno de ellos ujú, es la autocompasión, porque los solopreneurs tendemos a sacar el látigo. ¿Y sabes qué pasa? Que claro, es muy distinto emprender en solitario, que es mi especialidad, lo comentábamos antes de empezar a ujú, grabar, ¿no? Yo trabajo precisamente con estas personas porque cuando tú tienes un socio, el peso de la responsabilidad lo compartes. Cuando tienes que tomar decisiones, conversas con otra persona que tiene otra perspectiva y otro punto de vista y al final sientes como que has llegado a un consenso, ¿no? Pero cuando tú estás, y aparte de que hay más manos para gestionar más cosas, que eso también es como hacer malabares. Pero claro, cuando tú estás tú solo, tú estás perdido en tu laberinto mental, hablando contigo mismo, sin esa perspectiva externa que te saque un poco de la manera que tú tienes habitual de ver las cosas y te permita, pues, identificar otras soluciones o otras formas de hacer o nuevas ideas creativas ujú. y demás. Y claro, es muy agobiante porque, entre otras cosas, nuestro cerebro es un poco simple y no distingue entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y todo aquello que le repetimos con una cierta consistencia, lo acaba dando por cierto. Es decir, que las mentiras que nos contamos a nosotros mismos en nuestra cabeza, y a medida que las vamos repitiendo, nuestro cerebro las va identificando como ciertas. Y si yo me digo a mí misma todos los días que soy tonta, 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 voy a acabar asimilando y creyendo que soy tonta. Ujú. Pero es verdad, no lo es un holograma, ¿no? Ya. Entonces es esta idea de entender un poco cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente y utilizarlo a nuestro favor, saber
cuáles son las reglas de este juego y tratar de divertirnos en el proceso. ¿Cuáles dirías tú que son los principales obstáculos a los que se suele enfrentar un solopreneur? Eh, Mira, el primero es que yo creo que no nos explica nadie que emprender es un juego emocional, ¿vale? ¿Y por qué lo afirmo con rotundidad? En base a estos 10 años que llevo acompañando a emprendedores, yo me he dado cuenta de que los proyectos no fracasan o se estancan por falta de recursos o faltas de estrategias. Eso nunca es el problema, eso siempre se consigue. El problema son nuestros autosabotajes, nuestros miedos, nuestras vergüenzas, nuestras inseguridades y además el silencio y la vergüenza con la que lo vivimos, ¿no? Entonces Ujú. diría que el que no nos hayan explicado que emprender es un juego emocional y que todo esto lo vivamos con complejo, con vergüenza, en silencio, es uno de los primeros grandes obstáculos a los que nos enfrentamos, pero tu audiencia ya parte con ventaja porque ya se lo Sí, estamos ya. desvelando. Sí, sí. Entonces, diría que ese es el primer gran obstáculo, no aceptar que hay una parte de la responsabilidad que tú tienes que asumir, que es que tienes el 100% de la responsabilidad de tu vida y de tu negocio y que puedes hacer lo que quieras con ella. Yo no soy la típica que te vende el humo de sueña en Mm, grande, e imagínate en un yate y llevando un Ferrari. Para mí, si tú lo que quieres es ir a buscar a tus niños al cole para poderlos llevar a las extraescolares, eso es una prioridad de negocio, igual que lo es ujú, ganar pasta. ¿No? Es claro. decir, que no se trata de eso, sino de darse permiso para muchas cosas y el entender que esto pues se puede trabajar y que en el caso de los solopreneurs muy a menudo necesitamos que alguien externo desde fuera nos ayude a ver esos puntos ciegos que nosotros tenemos de nosotros mismos, porque el autosabotaje es algo que hacemos de forma inconsciente Ujú. y cuando tú no te das cuenta de que algo sucede de una determinada manera es muy difícil corregirlo, ¿no? Entonces este sería uno de los grandes obstáculos y el poder hablar. Otra cosa que nos sucede mucho es que nos aislamos, Alicia. Tendemos a obcecarnos con el negocio, a concentrarnos en eso, a aislarnos. Llevamos como una pesada armadura porque delante del cliente, de la familia, de los amigos, de todo el mundo hay que demostrar que todo va bien, Ujú, pero no necesariamente todo va bien. Y cuando necesitas compartir inquietudes o dudas o logros, no tienes con quién. Con lo cual nos aislamos. Y yo diría, todo lo contrario, móntatelo como quieras, sal a la calle, métete online, busca grupos de personas como tú, búscate una tribu de personas que lo entienden y que te entienden y que están escalando la misma montaña que tú y el que no ha resuelto una cosa ha resuelto otra y que te van a tender una mano y a otro serás tú quien le tiende la mano, ¿no? Pero el tener ese ujú. grupo de personas que los Son humanos al final, los mastermind, ¿no? Que se llaman también mucho los por grupos mastermind. ejemplo, pero también pueden ser opciones gratuitas, te quiero decir. Puede Ujú, ser que a lo mejor tienes una tienda de juguetes física y además tienes una tienda online, ¿no? Pues búscate a los otros dueños de los otros comercios de tu barrio, invítales a tomar un café, conoce a esa gente, búscate ujú. online eventos que se hagan en tu ciudad o en tu localidad y Sí. sal y conoce a otros que están en situaciones Totalmente de acuerdo parecidas. contigo que esa parte es súper importante. Vamos, yo la vivo, ¿no? Y también a raíz del COVID quizás como que se ha acentuado más esa parte de aislarnos, ¿no? Y Sí, yo tengo muchos clientes que como tienen tienda online, dicen yo, ¿para qué voy a hacer nada offline? Digo, es que también es muy importante relacionarse con gente de otros, totalmente. de que de algún modo se complemente contigo o que compartan las mismas inquietudes. Yo, de hecho, yo me doy cuenta, muchas veces me aíslo, ¿no? En mi ordenador, mis videoconferencias, todo online, pero luego he ido a algún evento de formación también, ¿no? Y ahí me encuentro a gente, a colegas profesionales y me da una alegría y vuelvo con un subidón de energía, ¿eh? Con energía, con ideas, con otras formas de hacer, con el poder compartir. Si es que los humanos somos gregarios por Mm, naturaleza, necesitamos del grupo. Entonces, yo creo que tendemos mucho a aislarnos los solopreneurs y en el mundo de la operación empresarial online más. Entonces diría, cuidado con esto, no os aisléis, si queréis reuniros online también, pero es verdad que el poder de lo presencial es muy fuerte, es muy, muy fuerte. sí, totalmente de acuerdo. Hmm. Y bueno, es que, claro, retos y obstáculos que tenemos los emprendedores son absolutamente infinitos, pero diría que estos dos son bastante comunes.
entre todos los emprendedores. Y solo por cerrar y por dejar un broche, que 3 siempre queda mejor que 2, diría que uno de los grandes, de las grandes catarsis o de los grandes avances de estos cuánticos que se producen cuando el emprendedor entiende que tiene que abandonar su mentalidad de empleado y tiene que abrazar la mentalidad de CEO, del director de ese negocio, del capitán de ese cohete, porque no es lo mismo trabajar para otro que gestionar una empresa. Y aunque estés tú solo, y aunque seas freelance, autónomo o llámate como te dé la gana, tú solo eres todo el organigrama de cualquier otra empresa. Y lo que tendemos a hacer los emprendedores, los solopreneurs sobre todo, que estamos al frente de todas las tareas que requiere de nosotros el negocio, es que tendemos a escudarnos en aquellas que nos resultan cómodas o agradables, damos un poco la espalda a aquellas que nos molestan un poco más y por lo general todas aquellas tareas que demanda un rol más elevado, ¿no? Pues el director de ventas, el director de marketing y si seguimos subiendo el CEO, como son nuevas para nosotros, nos producen como vértigo y tendemos a obviarlas. Pero el resultado de nuestro negocio depende de en qué nivel estemos nosotros metiendo sobre todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y cuanto más elevado sea ese rol dentro de la jerarquía, es bastante Mejor, probable que el retorno sea mucho claro. mayor, ¿no? Entonces, es importante que no le tengamos miedo, que nadie nace aprendiendo a ser empresario, pero que hay que aspirar a serlo, diría que es el gran reto. De hecho, bueno, lo uno con la siguiente pregunta que tenía, ¿no? Es cómo poner el foco en lo que realmente necesita mi negocio, ¿no? En lo que Mm, un poco, pues son tantas tareas que nos dejamos llevar por el día a día y lo que tú dices, no nos ponemos a pararnos a pensar dónde pongo yo más valor en mi negocio y bueno, y cómo mejorar en mi negocio, ¿no? Es decir, cómo crecer, es pensar, como tú dices, pensar como un CEO. Totalmente. Pues me encanta esta pregunta porque yo creo que vamos precisamente muy desorientados, ¿no? Mi podcast se llama Focuspreneur precisamente para ayudar a poner el foco en lo que de verdad nos ayuda ahora a Ujú. avanzar, ¿no? ¿Y nos ayuda a quién? ¿A tu negocio y a ti o a mi negocio y a mí? Al negocio y a ellos de la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Creo que el primer concepto esencial que ayuda muchísimo a ganar claridad es entender que todo negocio atraviesa una serie de fases de desarrollo y que no es lo mismo un negocio el día cero que el día 10.000, ¿no? Ujú. En esas distintas fases del desarrollo, tanto nuestro negocio como nosotros necesitamos trabajar una serie de cosas que son prioritarias, que son esenciales. Y te pongo un ejemplo. El día uno del partido, cuando tú tienes una idea, lo que tienes que hacer primero de todo es validarla, porque somos unos fenómenos montándonos pelis, pero luego eso hay que validarlo con el mercado, hay que saber si de verdad hay un mercado preparado para comprar eso que nosotros queremos vender. ¿Qué es lo que pasa? Que veo que muchos emprendedores esperan a tener la página web, a tener el catálogo cargado, a tener el logo perfecto, a tener el copywriting que no sé qué, el sistema del CRM de no sé cuál. Y sal a la calle y vende. Métete en foros donde y pregunta, intenta vender, vende sin vender, aunque no tengas el producto, pero valida. Hay un millón de maneras de validar, ¿no? Pero sería, Mm. antes de ponerte a pensar que si vas a hacer mail marketing o que si vas a hacer no sé qué otra historia, primero valida. Pero bueno, pongamos el caso de que sí, ¿vale? De que tú tienes una idea de negocio, que la has validado y que estás en fase de arranque. En fase de arranque, lo que tienes que hacer es vender. Vender y vender y vender y dejarte de historias. Y aquí veo mucho, sobre todo en el universo digital, emprendedores, solopreneurs, que se esconden detrás de todas las tácticas y estrategias y fórmulas milagrosas del marketing para no vender. Ujú. Pero es que muy probablemente todas esas técnicas de crecimiento tienen mucho más sentido en una fase en la que tú estás precisamente en fase de crecimiento, no en fase de arranque. Y te lo decía antes, yo tenía un e-commerce y yo tuve un e-commerce que acabó funcionando y que era sostenible por sí solo, pero lo primero que hice para garantizar que mi negocio iba a tener el músculo financiero para funcionar fue irme a ver a todas las señoras que tenían boutiques en los barrios en los que yo consideraba que mi surtido tenía sentido. Es decir, mi cuerpo
lo cogí, lo levanté de la silla, lo saqué del ordenador. Importante. Claro, y hay Sí, maneras, ¿no? Quiero decir, si vendes sí, tornillos, sí, pues también. Y si vendes lo que sea, también, ¿no? totalmente de acuerdo. Yo una de las cosas que siempre insisto mucho en mi programa de mentoring, ¿no? Que hay muchas tiendas online que están empezando y nos tendemos a sentarnos con las redes sociales, blog y redes sociales y pensamos que Que con los eso ya lo clientes van a tenemos venir en todo manada, como claro. locos. Y yo creo que es, sobre todo cuando no nos conocen, ¿no? Que tenemos que trabajar el branding, súper importante es salir de la pantalla del ordenador y moverte y Totalmente. organizar. Vamos, fíjate, yo he tenido una experiencia en cierto sentido similar a la tuya, ¿no? Yo tenía una tienda online, vengo del mundo de la consultoría, he trabajado en Accenture muchos años de gerente. Y bueno, pues a mí con la crisis del 2009, ¿no? La crisis de la burbuja inmobiliaria, empezaron a hacer ajustes de todos los empleados. Bueno, Sí, pues de claro. repente con 39 años me encontré en el paro, dije, ostras, ¿qué ha pasado con mi vida? Y monté una tienda online, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que son muchísimos obstáculos a los que te enfrentas, ¿verdad? Y bueno, también mucho aprendizaje. Yo, de hecho, mi tienda online la cerré. Mm, Pues por diversos motivos tengo un episodio en el podcast donde lo cuento, ¿no? pues lo Porque ahí se buscaré, lo juntaron, buscaré. se juntó tema de socios que había y no había feeling con los socios, tema de producto, no tenía un buen producto, tema de que a mí la moda me gusta, pero tampoco me apasiona, ¿no? Mm, Pero sí es verdad que yo cuando empecé, pues hacía meriendas con influencers de Málaga, me buscaba quiénes eran los influencers de Málaga, hacía una merienda, los invitaba a merendar, me costaba 50 euros, como mucho, y tenía claro, a 8 influencers haciéndose fotos, mencionándome en redes. Yo siempre buscaba esas acciones, sobre todo también lo que tú dices de relacionarte, ¿no? Es que tienes que conocer quién hay, por lo menos en tu exacto, ciudad, quién hay vendiendo lo mismo que tú, o quién hay que te pueda dar visibilidad, qué tipo de colaboraciones. Yo creo que eso lo veo súper importante y es un error que totalmente. veo muy frecuente en mucho en lo que tú dices, ¿no? La comodidad, ¿no? Me quedo en la comodidad Sí, y nos no doy un escondemos paso. detrás de las pantallas y yo creo que para darle la tracción, al final la inercia, lo más difícil de un coche es arrancarlo, ¿no? Pero una vez que está en movimiento es mucho más fácil de mover el volante. Bueno, ahora tenemos dirección asistida, pero... y con los negocios pasa lo mismo. Entonces diría, estás en fase de arranque, vender, vender, vender. Y vender significa priorizarlo desde el punto de vista del negocio y tú en tu mentalidad, porque muchos tenemos un montón de pensamientos limitantes y etiquetas negativas con respecto a esto del vender, que te Mm. las tienes que trabajar, porque si no vas a sabotear la venta, vas a esconderte, no vas a vender, no te vas a comer un rosco. Y si no tienes un negocio rentable, no tienes un negocio, tienes otra cosa, ¿no? Tienes un dolor de cabeza bastante importante. Sí, sí. Pero claro, luego después llega la fase de crecimiento. Y entonces ahí sí, el universo del marketing digital y cómo puedes crecer de forma escalable y todo esto. Pero si a ti te da vergüenza darte visibilidad y te da vergüenza dársela a tu negocio, de nuevo vas a cometer un montón de autosabotajes que van a Sí. estar frenando Que ese ese crecimiento. es otro problema bastante usual que yo veo, ¿no? Yo es que me da vergüenza salir en las redes, yo no me quiero grabar en vídeo, es que me da vergüenza, ¿no? Eso Sí, sí, sí. lo Pero veo mucho. y por qué te da vergüenza, no? Y ahí es donde volvemos a esta idea de la mentalidad tan importante de aprender a entrenar y trabajar, y que no es turbante en la cabeza, que hay ejercicios que se pueden hacer y practicar, y de menos a más vas ejercitando un músculo de la visibilidad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues que me da vergüenza, es que tal, vale, vamos a buscar maneras en las que tú puedas darte visibilidad, ponerle cara y ojos, y voz a tu marca, a tu nombre, a tu proyecto, donde te sientas un poco incómodo, pero no del todo incómodo, no te vas a abrir un canal de YouTube todavía, que además a lo mejor ni siquiera hace falta, ¿no? Vamos a ir dando Mm. pasos para que tú veas que eso que te parecía absolutamente imposible es posible y además es rentable, porque tenemos un negocio y se trata también de mejorar sus resultados, ¿no? Veo eso muy de la mano de la formación, ¿no? Lucía, porque al final tenemos que ser conscientes, y tenemos que hacer casi de todo, donde no sabemos para formarme, ¿no? Yo creo que tú lo has Mm, comentado, yo cuando empecé, fíjate que yo vengo del mundo de la tecnología, de la consultoría, pero para mí una tienda online era un negocio totalmente claro. desconocido para mí. Habíamos hecho páginas web para un montón de empresas del IBEX, pero cuando tú te enfrentas a tu negocio y dices que primero, yo no sé emprender, yo lo primero que hice fue un curso de cómo emprender, fíjate lo que te digo. Luego, Bueno, lo segundo que hice fue un MBA especializado en marketing digital, es decir, que siempre es súper importante, ¿no? Yo creo que si no sí.
Si no me estoy cómoda vendiendo, pues tengo que aprender, ¿no? Yo creo que la formación ahí es súper importante. Total, la formación yo creo que es una de las claves, pero es verdad que la formación por sí sola no sirve de nada porque ahora se ha puesto muy de moda, o es una tendencia o es un comportamiento que veo muy habitualmente, que es invierto mucho en formación, pero luego no implemento. Bueno, claro. Claro, pero es que no es como Netflix, vayan pasando capítulos, no. Tenemos que comprometernos con la formación, tenemos que comprometernos a hacer con lo que nos están proponiendo hacer, ¿no? Y yo creo que es esencial. Sí que es verdad que priorizaría exactamente lo que tú dices. ¿Dónde notas que tu negocio es vulnerable? Porque tú te sientes inseguro, porque no tienes la capacitación que necesitarías para sentirte seguro. En contraprestación a elegir el curso que te apetece hacer porque es lo que a ti más te pone y ha salido la última tendencia de no sé qué Ujú. y tal. Ahí volvemos al pacto con la realidad, a la aceptación de cuál es tu realidad. ¿Dónde poner el foco? Pues en que no haya grietas, en rellenar cachitos que tú ves que Ujú. ahí hay un agujero, ¿no? Aunque no Claro. sea lo que más te apetezca hacer, pero que es lo que es bueno para ti y para tu negocio en ese momento. Claro, de hecho, bueno, he dicho formación, también podría ser delegar. Es decir, que si yo no También. soy bueno llevando redes, pues voy a buscarme una empresa que me ayude a llevar redes, ¿no? Muchas veces no valoramos el coste-beneficio de lo que hacemos. Ahí hay un súper obstáculo común, pensamiento limitante, bloqueo, llámalo reto, que es esta idea también de invertir. Tendemos los solopreneur a pensar, bueno, lo aprendo a hacer yo y ya Mm. lo hago todo yo, ya lo hago todo yo, pero tú no lo vas a hacer con la excelencia de un profesional. No, es que no tengo el dinero, ya, pero es que igual el dinero es al revés. O sea, haz un esfuerzo e invierte en ayuda profesional, no de gente mediocre, sino de gente buena de verdad que te ayude a propulsar tu negocio. Invierte en ti, porque si tú no inviertes en ti, tu cliente tampoco va a invertir en ti, ¿no? Y tendemos a ser como rácanos con el invertir en ayuda, con el invertir en profesionales, con el, bueno, me hago un curso de estos de Ujú. 4 horas y ya sé Kung Fu. No. No, sí, sí, totalmente. Em, Comentábamos al principio del episodio que, por ejemplo, después de 2 años con el negocio petaste. Entonces, Sí. si tú volvieras a empezar en ese sentido, ¿qué cosas habrías hecho diferentes para no Mm. petar en esos 2 años? Mira, a día de hoy te diría que haría exactamente lo mismo porque es lo que me ha traído al camino en el que hoy Vale. me encuentro, pero para quienes nos están escuchando, que no hace falta que se den No, el lo digo porque tropezón. puede haber mucha gente identificada contigo, ¿no? Claro, claro. Que en ese momento, o que esté ahora, porque yo que conozco mucha gente que tiene tienda online que le es que no me da la vida. Total. Eh, ¿qué, Mira, qué diría saciar esa curiosidad personal por querer entender cómo funcionan las cosas, pero delegar antes. Yo tenía que haber delegado antes. Es decir, yo me ponía a hacer las fotos porque me encantaba hacer las fotos de producto. Yo me ponía a hacer las fichas de producto porque me parecía que tenía todo el sentido del mundo comunicar desde el sitio donde, en esa mezcla de copywriting con SEO, con tal, pero además era moda, o sea que era muy efímero, era todo un follón, ¿no? Pero también gestionaba el stock, llevaba la dirección del almacén. Por otro lado, era yo la que llevaba la relación directa también con los clientes de business to business, ¿no? Y sí que es cierto que delegué las partes más ejecutivas de pues, almacén, fotografía, redes sociales, obviamente la preparación de los pedidos y demás, pero hubo otras muchas cosas que tenía que haber delegado antes para descargarme. Está bien que aprendas a hacerlo, está bien que lo domines para poder delegar, pero delega lo más rápido posible, porque entonces si no es cuando te quemas y cuando además no puedes seguir abordando retos más grandes, ¿no? Yo qué sé, Ujú. ahora se me ocurre, a mí me hubiera encantado hacer alguna colaboración con otra marca potente, pero no tenía el espacio ni mental ni en la agenda como para poder gestionar ese tipo de cosas que me hubieran ayudado a crecer si yo hubiera soltado muchas cosas antes. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, el consejo que daría a personas que están en esa fase de arranque con sus negocios y que se sienten hombre, mujer, orquesta y que es bastante abrumador, es en contra de lo que te dice tu intuición, primero tú y después el negocio. Esto es como en los aviones, que si hay un accidente y sale la mascarilla y vas con un niño, te la pongas tú primero y después se la pongas al niño o al anciano o a quien sea que tengas a tu lado que esté inconsciente.
Porque si tú no estás bien, tu negocio no va a ir bien. Si tú te quemas, tu negocio se va a ir a la mierda. Entonces, diría, es muy importante, no de manera obsesiva, como hice yo con esto de salir a correr, pero el no renunciar a hacer ejercicio, por ejemplo, que es algo que veo constantemente, no renunciar a estar con tus hijos si es que los tienes, o con tu pareja, o Ujú. con... Es cierto que al principio hay que meterle mucho gas, muchas horas, es muy demandante, ¿no? Pero los Hay que negocios van desconectar, evolucionando y claro. creciendo y es muy importante que tú desconectes, porque si no, es un bucle obsesivo en el que dejas de tomar buenas decisiones, en el que te empiezas a quemar, en el que estás demasiado aturullado, y eso frena el crecimiento del negocio y a ti te hace bastante miserable. Ujú. Sentir miserable, quiero decir. Sí, sí, sí. Sí, te he entendido. Hablamos también mucho hoy en día de la resiliencia. Mm, Eh, Porque al final esto es una carrera de fondo, ¿no? Es decir, es muy difícil que una tienda online o tienes mucha pasta y te rodeas de un montón de agencias de las mejores y empiezas a arrancar, o si no, la mayoría empezamos con nuestro presupuesto moderado, bueno, pues con muchas ganas, pero los resultados no son inmediatos, nunca. Yo ahí siempre lo digo, totalmente. los milagros no existen. Incluso tengo gente que tiene tienda online y no le dedica nada de tiempo, digo, o sea, está la versión de no me da la vida y estoy todo el día, y la Sí, versión de es que no le tengo tiempo porque tengo otro trabajo, entonces la tienda online pues la tengo de un poco de para extra y no tengo resultados, ¿no? Y como no tengo resultados claro. termino abandonando. ¿Cómo trabajamos ahí la parte de resiliencia? Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante que tampoco se dice demasiado, que es que si tú quieres algo, todo tiene un precio, todo tiene un coste. Es decir, para conseguir ciertos resultados a los que tú aspiras o que ves en otros, vas a tener que hacer un trabajo, vas a tener que hacer un sacrificio. No, y no quiero caer en el tópico de que emprender es duro y sacrificado y que sangre, sudor y lágrimas. No va de eso. Es que tú vas a tener que transformarte en una persona que no eres, vas a tener que comportarte de una forma que no lo haces, y si hoy no tienes los resultados que tú quieres, es probablemente porque en tu ejecución, en tus prioridades, en la manera en la que eliges dedicar el tiempo a unas cosas u otras, no lo estás haciendo de manera óptima. Y entonces aquí está ese pacto con la realidad de decir, vale, sí, la resiliencia, ¿no? Pero ¿la resiliencia para qué? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para conseguirlo? ¿No? Entonces esa Ujú, sería la primera idea de hay que volverse un poco estoico para ser emprendedor. Y por otro lado, eh, el que tú hayas decidido navegar de un punto A un punto B y hayas trazado tu hoja de ruta, no quiere decir que después las condiciones meteorológicas cambien, o que las mareas cambien, o que venga un tormentón de aupa y tengas que corregir el rumbo. Es decir, en el emprendimiento tenemos que ser lo suficientemente visionarios y lo suficientemente flexibles y estar lo suficientemente comprometidos con nuestro objetivo como para que, pase lo que pase, yo voy a reaccionar y voy a volver a levantarme cada vez que me caiga o cada vez que el viento me pegue un vapuleo y trague un poco de agua, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de la resiliencia, que es, estate preparado para volverte a levantar cada vez que te caigas, y que si perseveras y que si aprendes y que si das todo lo que tienes para conseguir ese reto, ese objetivo, al final no va a quedar otra que lo consigas, ¿no? ujú. Entonces es esta idea, que por un lado es optimista, por otro lado es exigente, es dura, es como ser un atleta de élite, casi te diría, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando ves el típico yo no soy de fútbol, ¿no? Pero el típico que hay un derbi, pues al final te enteras, porque no existe que no te enteres, ¿no? Ujú. Y veo a la gente en el estadio o veo a la gente en los bares que se permite el lujo de decir una serie de estupideces, pues que si este es un idiota, pues que como tal, a criticar un trabajo que dices, pero a ver, o sea, esta persona dedica su vida a ser el mejor portero del mundo o a ser el mejor atleta, el nadador. Luego la medalla le tocará la que sea, ¿no? Pero el espíritu es precisamente este, el compromiso es precisamente este. Y si hay que madrugar, se madruga. Y si hay que pues viajar o exponerse o mejorar tu relación con el dinero o atreverte a vender, coger el teléfono. Y además es que, te digo una cosa, Alicia, en la mayoría de los casos, los retos estos no son Ujú. el malo de la peli esta que en la escena final el héroe, no, es coge el teléfono, descuelga y llama, manda ese mail, activa esto, haz el favor de pasar a la acción
Y si te equivocas, pues te levantas, aprendes y sigues, ¿no? Entonces Claro. diría que para mí la resiliencia es un poco este conjunto de elementos que, de nuevo, no se trata de que vengas con ellos de serio, que te los puedas ir a comprar a ningún sitio. Se trata de que los ejercites como los abdominales o como te lavas los dientes, que lo haces todos los días, ¿no? Y entonces Ujú. sí que ves ese resultado, pero no hay Sí. resultados mágicos. No, claro, yo siempre lo digo, los milagros no existen, es uno de mis yo tengo varias Claro, frases que siempre digo, una es que quien siembra recoge, y otra de ellas es que los milagros no existen, y otra es que sin estrategia no hay resultado, ¿no? Esas son mis 3 frases, así que más me gustan. pues estamos muy De alineadas. Sí, y sí es verdad hablando de resiliencia y también de mindset, lo has comentado tú antes, que hablamos de fracasar y no lo vemos como un aprendizaje, ¿no? Yo, por Mm, ejemplo, puedo pensar, hay que ver, yo fracasé con mi tienda online. No, no fracasé con mi tienda online, aprendí muchísimo. De hecho, con todo lo que aprendí, ahora ayudo a otros, ¿no? claro, A tener buenos resultados. Entonces, y al final pivotas, ¿no? Y si vas por un camino, la hoja de ruta, ¿no? Te dice la hoja de ruta, pues pivoto hacia otro lado y a lo mejor ese otro lado ahí encuentro, ¿no? Como en tu caso, como en el mío, claro. hemos pivotado. Y yo creo que también eso está muy influido por la cultura que tenemos en España, quizás, ¿no? En Estados Mm, Unidos, en la figura del emprendedor, o sea, la gente emprende, no le tiene miedo a fracasar, no lo llamo fracaso, son no está aprendizajes, ¿no? estigmatizado, ¿no? Sí, es como que Sí, y aquí socialmente sí, aquí es como, mira, ¿ves? Si al final no te ha ido bien, ¿por qué no? Incluso muchas veces la familia te mete caña y te dice, no, mira que... sí. Bueno, y lo que es peor, el fracaso evidentemente está como muy mal entendido en España, yo creo. Bueno, en las culturas latinas puede ser. Pero también hay otros conceptos, ¿no? Como la humildad. Entonces, si tienes éxito, tampoco lo compartes porque socialmente está como mal visto. Si de repente ganas dinero y eso se materializa en que tienes un coche nuevo o que te mudas a un nuevo barrio porque te compras una casa más o que te compras ropa más chula o lo que sea, entonces la gente empieza a cuchichear también que sí, ¿qué estará haciendo este o esta para tal, ¿no? Que y entonces es como, oye, ¿y entonces cuándo sí hay algo que está bien? Entonces, creo que estamos demasiado influenciados también por lo que opinan los demás y que vamos buscando esa validación de los demás. Y lo sirve para el fracaso, sirve para el éxito, sirve Ujú, para cualquier logro dentro del universo del emprendimiento y volvemos otra vez a la idea de la tribu. Búscate gente que está en la misma frecuencia de onda que tú, porque tus amigos no te van a entender, tus padres no te van a entender y no es su trabajo, es tu responsabilidad que ujú. eso de alguna manera tú te pongas un impermeable y no te afecte porque esa gente es importante para ti, no la vas a reeducar, no te van a entender, no están viviendo esta aventura. Es como si tú te vas a la luna y luego vuelves y se lo explicas a alguien. No te van a entender a menos que hayan estado en la luna también, ¿no? O estén pensando en ir a la luna o hayan ido a Marte, que como mínimo se parece. Entonces, creo que todos estos condicionantes sociales que nos frenan, que nos lastran, que no nos por los que no nos damos permiso, ¿no? Se resuelven muchos de ellos, pues esto, cuando estás rodeado de gente que sí que te entiende y te empiezas a cuestionar si esa validación que buscas fuera realmente la puedes empezar a encontrar dentro. Y creo que cuando te conviertes en tu propio autorreferente, ahí es Ujú. cuando sucede una magia de crecimiento sin comparación, la verdad. Ahí trabajar el crecimiento personal, yo creo que también es muy importante, ¿verdad? Totalmente. Y, se hace pasando a la acción. No, es decir, el obligándote a enfrentarte. Yo siempre digo que para mí el miedo es, una brújula extraordinaria. Cuando algo te dé miedo, y volvemos otra vez a cómo lo etiquetas. Yo nunca hablo de miedo, a menos que sea para introducir elementos como estos, sino del vértigo. Ujú, Porque los químicos que se producen en tu cuerpo frente a la ilusión o al miedo son los mismos. Es la narrativa que tú le das poniéndole la etiqueta de miedo o de vértigo lo que cambia el impulso que te genera. Si te tira hacia atrás y te retiene, entonces es miedo. Si decides utilizarla a tu favor, entonces te impulsa y es un vértigo que te permite crecer. Y al final, la gente valiente no es que no sienta este vértigo, es que lo hace a pesar del vértigo, ¿no? Entonces eso es lo que ujú. nos ayuda a crecer y a expandirnos, a salir de nuestra famosa zona de confort y al eliminar o cuestionar o redefinir todo eso que nos rodea para, pues al final, para ser felices, Alicia.
para no Ujú. estar como en guerra interna, ¿no? Interna y con los otros y con que Sí. es un rollo, la verdad. Totalmente. Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas, estamos llegando al final del episodio, así a mí me gusta siempre acabar con una última pregunta que refleje un poco de todo lo que hemos hablado. Yo te diría, ¿qué consejo básico darías a un emprendedor que tenga tienda online o no? Pero ¿qué consejo piensas que de todo lo que hemos hablado, piensas tú, este sí, sí o sí es el que más recomiendo? Uno. Bueno, venga, te dejo, no, te dejo un par. Uno. Mira, diría, eres el mayor activo que tiene tu negocio. Con lo cual, invierte en ti, cultívate, cuídate, entrénate, expándete, date permiso, acepta, comprométete, asume el 100% de la responsabilidad de tu vida y de tu negocio. Y entonces te va Buenísimo. a ir bien. Buenísimo. Pues refleja todo lo que hemos hablado en una sola frase, o sea que perfecto, enhorabuena. Gracias. Genial. Pues muchísimas gracias, Lucía. ¿Dónde te pueden encontrar los que nos están escuchando si quieren contactar contigo? Pues mira, diría que si nos están escuchando es porque son amantes del podcasting, así que el siguiente lugar natural para encontrarse conmigo y seguir conversando es Focuspreneur Podcast, donde Vale. hablamos evidentemente de todo esto. Es un espacio para poder entrenar nuestra mentalidad emprendedora y escuchar muchas historias también de otros emprendedores que lo han conseguido, y mi objetivo ahí es, si ellos han podido, tú también. Así que es esta idea de que aquí no existen superhéroes, existen personas que deciden no ser príncipes o princesas que esperan a que alguien venga a rescatarlos. Y en mi web, por supuesto, luciaorbiler.com, te pediré que lo escribas porque mi Sí, por apellido sé supuesto, que es lo pongo en las difícil. notas. Y Instagram, Lucia Orbiler. Vale, fenomenal. Pues nada, darte las gracias y A ti. encantada de haber charlado contigo este ratito, que me ha parecido súper interesante. Igualmente, Alicia, ha sido todo un placer poder conversar contigo en tu espacio. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Estamos en contacto.